¿Cómo están, amigos? Mucho gusto. Es un placer este encuentro que llevamos adelante con nuestro historiador Eduardo Ramírez todas las semanas. Hoy acá en Historia de Campeones, Eduardo nos va a presentar qué, por favor, historiador. Mira, vamos a ver varias cosas, ¿no? Primero, nos vamos a ocupar un poquito del Firulais, digamos, del perrito. Vamos a contar algo de algunas cosas del pasado. El transporte de Pero, perro. sí, el transporte de perros nos vamos a reír un poco. Son otras épocas, Caíto. Y lo que viene después, que sería lo primero que vamos a charlar, ¿vos te imaginás un auto de cannabis? De marihuana el auto, hecho con cannabis. O sea, que te fumes el guardabarro, Caíto. Bueno, vamos a hablar del primer y único auto hecho con cannabis que se hizo, En el mundo. funcional y prototipo que andaba, y muy bien andaba. Y ahora vamos a contar cómo es la historia de eso. Que bueno, que sería un auto hoy muy apreciado por más de uno. ¿Te imaginas lo que pagarían para fumarse un auto de Y eso, no? te fumás un guardabarro, sabés lo que es, digamos. Vuela el auto. Por lo menos Bien. vuelan los de adentro. Exacto. No, pero vamos a contar la historia que más allá de las bromas es algo que es muy interesante porque vamos a través de la historia vamos a llegar a un personaje y vas a descubrir la genialidad de un tipo que estaba 20 o 30 años adelantado a su época. Pero primero vamos con el pichicho. Vamos con el pichicho. Vamos a ver una foto que es cómo transportar al perro. Es un aparato para llevar el perro en el Sí, auto. sí. En De el la cual, época, de aquella época. sí, estamos hablando del año 30. El cual el perro va metido adentro de una especie de bolsa que tiene un agujero para sacar la cabeza y dos ganchos para colgarla de lo que sería la ventanilla. El perro no va de adentro del auto, va colgado afuera de colgado dos afuera. ganchos y era la forma de transportar al perro, ¿no? Al famoso Firulais. ¿Sabes dónde viene Firulais? Te voy a contar. Cuando los mexicanos llegaban a Estados Unidos a inmigrar, los que venían con los perros los tenían que llevar por un lugar para sacarle las pulgas. Y ahí había un cartel que decía Free of Life, que era libre de pulgas. Y de la deformación de eso viene Firulais, del libre de pulgas de la aduana, ¿no? En inglés. Así que bueno, acá el Firulais lo vamos ventilando. Mientras viajamos, llega, no le queda nada, ni pelo, ni cosa. Va colgado afuera del auto. No lo hagan, ¿no? Esto ahora ya no se puede hacer. Y nos vamos a meter, pasado Firulais, en este auto. Y nos vamos a ir al año 1941. Y quien se le ocurrió hacer un auto básicamente de cáñamo, cannabis y soja, es a un señor que se llamaba Henry Ford. El auto, que estábamos hablando, fue hecho por Ford y sus ingenieros. ¿Qué es lo importante de esto? Estamos hablando del año 1941. Y Henry Ford estaba pensando que un auto debería ser ecológico y reciclable. Ya en aquella época. Estaba 30 años adelante o más de los demás. Entonces, con sus ingenieros empezaron a ver si con fibras vegetales y cosas que se pudieran reciclar, se podía hacer un auto que fuera resistente y liviano y desarrollar un motor que anduviera con etanol, con alcohol para no quemar más petróleo. Esto, que en esa época, imagínate, lo habrán visto como una locura, pero el tipo en realidad estaba viendo lo que vinieron muchísimas años después, que todavía ni llegamos a tener autos que sean realmente reciclables. Y esta categoría que armaron de materiales, eran todos materiales nuevos. Y lo que hoy llamamos materiales compuestos, en aquella época lo llamaban aleación orgánica, que es un material compuesto como es hoy la fibra de carbono. Y se usaban, digamos, laminados las fibras de estos vegetales y todo, generando un entramado similar a lo que es hoy la fibra de carbono. Lo que pasa es que tenía cáñamo, cannabis, soja, distintas fibras de cosas que formaban una especie de material compuesto, como si fuera que dijera, mira, voy a hacer la carrocería de fibra de carbono, y bueno, acá la fibra de carbono estaba hecha con fibras vegetales. Era muy liviano el material y muy resistente, pero muy resistente, a tal punto que Ford se fotografiaba y todo, ponía una pieza del auto y le empezaba a pegar con un hacha y no la podía lastimar,
porque era muy resistente, tenía una rigidez como de acero y un peso como si fuera un material compuesto de hoy. Él ahí pegó un adelanto este, que era increíble. Y de las semillas del cáñamo sacaba el alcohol el etanol para hacerlo andar. O sea, el auto era todo su funcionamiento, carrocería, era vegetal. Año 1941, lo reitero, porque acuérdense que estamos hablando del principio. Es más, él lo patentó, hicieron un prototipo que es 100% funcional y tenía prestaciones muy buenas porque el auto era, entre otras cosas, muy liviano. Porque no tenía el peso de las carrocerías de esa época. Entonces tenía unas prestaciones realmente muy buenas, ¿no? Él ya había empezado con el tema del etanol, para darte una idea, en el año 25, de tratar de poder hacer algún tipo de combustible que fuera vegetal. Empezó en esa época, ¿no? Y bueno, y recién esto lo hicieron en el 41. En el 42 lo patentaron, el auto que funcionaba etanol con la carrocería de cáñamo, cannabis y soja, ¿no? En laminado compuesto. El proyecto, que la idea era industrializar un auto totalmente reciclable, que era el paso siguiente que quería dar Ford, se corta por la Segunda Guerra Mundial. Y Henry Ford, que era un genio, tipo, o sea, habla del Forte, del Forá, de la línea de montaje, pero un tipo con una personalidad increíble, ¿no? Se corta, y bueno, después de la guerra, Edsel, que era su hijo, fallece por un cáncer y eso. Y él, cuando vuelve a la compañía, ya no tenía más ganas después de lo que le pasó, de nada. Y bueno, el hijo se murió con 49 años, muy joven, ¿no? Y bueno, el proyecto quedó desestimado. Pero el prototipo 100% funcional era 100% funcional, ¿eh? O sea, funcionaba perfectas condiciones y tenía muy buenas prestaciones, mucho mejores prestaciones que los autos de línea, porque era liviano, era muy resistente. Pero claro, bueno, fue el primer y único auto hecho con cannabis. Ah, Bueno, un adelantado a su época. Ford era un personaje increíble, ¿eh? O sea, es para que charlemos varios programas de él. Yo le cuento a la gente para que sepa que una de sus características era muy tacaño. era muy tacaño Henry Ford. Era agarrado con la plata. Era el tipo más rico del mundo en su momento, el Claro. empresario más rico del mundo. Y de vacaciones se iba con una carpa de camping para no pagar hotel. Entonces se iba él con su gran amigo que era Edison, el que inventó la bombita, La bombita, otro millonario, exacto. iba a la carpa con él. Entonces hay fotos y cosas que vos ves que está él con Edison en el campamento, la carpita, la sillita del campamento, y en la sillita de al lado lo fue a ver y está el presidente de Estados Unidos, que lo fue a charlar con él, los tipos más importantes de Estados Unidos, los empresarios más importantes, y lo iba a ver al camping. A pesar de que ya te digo, era un genio, era un adelantado, tenía un montón era agarrado con la plata como él solo. Y ahí medio para cerrar el bloque te cuento una anécdota que lo pinta entero, ¿no? Él tenía un peluquero que le cortó el pelo toda la vida, pero 40 años cortándole el pelo, y nunca en los 40 años le dejó una moneda de propina. Y viste que en Estados Unidos se usa siempre la propina, es como Claro. que está establecido que le dan, bueno, nunca le dio un mango de propina. Y el peluquero un día lo agarra y estaban ahí y le dice, ¿sabe que yo también le corto a su hijo? Me dice, y su hijo siempre deja muy buenas propinas, le dice, como diciendo, a ver si te das cuenta que tendrías que dejar una propinita vos también, ¿no? Y él lo mira y le dice, no, es correcto eso. Él puede dejar propina, porque él tiene un padre millonario, yo no. Qué bueno. Eso te marca que el agarrado de la moneda, como, ¿qué le Dios costaba mío, ¿no? darle algo al peluquero después de 40 Exacto, años? exacto. No. Pero bueno, para resumir un poco lo que vimos en este bloque, es la anécdota de un auto hecho de cannabis que nunca más Sí, sí. pasó y que realmente con fibras vegetales se puede haber laminado algo parecido a la fibra de carbono, con muy alta resistencia y bajo peso. Y yo creo que lo más importante que tiene la historia que contamos, ¿sabes qué es? Un tipo que estaba viendo 30, 40 años adelante. ¿Quién en el año 40 va a estar pensando en un auto que fuera vegetal, que se recicle, que pueda volver a la naturaleza a las Imposible. partes? Todavía no llegamos. Claro.
todavía no pudimos Qué llegar genio, a lo que ¿no? él quería. O sea, Por eso te Dios. marca un tipo que tenía una visión. Y él ya hablaba de empezar a usar combustible alternativo, de dejar de usar los combustibles de... Tipo de avanzada, ¿no? Tipos que van... A veces pasa que te encontrás esas personas que, viste, en Sí, su sí, mente distinto. vuelan 20 años, 30 para Claro. adelante, ¿no? Y vos, la verdad que si vos ves lo que había en el año 40 de auto y todo, nada más lejos de lo que te estoy mostrando, ¿eh? O sea, nadie estaba yendo para ese lado. Claro. Y eso, bueno, son lo que separan a los genios, ¿no? Un personaje muy controvertido en muchas cosas, pero indiscutiblemente un genio. Bueno, Caito, seguimos en el otro bloque, ¿no? Seguimos en otro bloque. Ya volvemos con más historia de campeones con nuestro historiador Eduardo Ramírez, la producción de Miguel Cayetano Páez y Johnny Levian. En instante retornamos. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Muy bien, hemos retornado, continuamos con nuestro historiador Eduardo Ramírez, que nos va a contar lo siguiente. A ver, Eduardo. Bueno, Gaito, primero es una historia de... Acá vamos a hablar de los pillos, la mafia, esto. Se mezcla todo, pero arranca con un choque de un taxista. Todo lo que vamos a ver que cambió la historia del automovilismo completa y de la Sí, Fórmula ¿no? 1, arrancó con un choque con un taxista. Pero eso, bueno, ahora lo vamos a contar, pero antes tenemos que ver la foto. Es una foto apareció el equipo, ¿te acordás de Surtis? Los Surtis de Sí, Don sí. Surtis aparecieron con una publicidad que decía Durex, que eran preservativos. Y para los años 70 era bastante Prohibido. escandaloso Claro. ese tipo de publicidad y generaba. Entonces la gente lo cargaba, porque el eslogan era que eran preservativos controlados electrónicamente, o sea, estaban una tecnología bárbara. Entonces le ponían carteles en los circuitos, Caíto, que decía Surtis controlado electrónicamente. Y han tenido hasta problemas de presentaciones que era inmoral estar promocionando preservativos en Fórmula 1, qué sé yo. Pero bueno, quería contar la historia de estos que medio que los jorobaban con los carteles y cosas, pero bueno, para la época era una cosa, digamos, media escandalosa. Que un equipo de Fórmula 1 Claro. tuviera ese tipo de publicidad. Y ahora vamos a hablar de un piloto belga que se llamaba Bernard Gachot, que muy buen piloto, Sí. o sea, el tipo era un piloto que andaba muy bien y que estaba, te diría que en su gran año de carreras. El tipo ya había firmado con Jordan, los Jordan andaban bastante bien, y además había ganado las 24 horas de Le Mans. O sea, ¿Qué estaba en el apogeo de Ah. su carrera deportiva, ¿no? Entonces le venía el Gran Premio de Bélgica, que era el de su país, en Spa, o sea, donde era local, y decide un poco descansar un poco y salir de las presiones, se va con su novia a pasar unos días de paseo a Londres. Hasta ahí estamos. Está todo bien.
Sale a pasear con el auto, con la novia, y se tocan, pero un roce, no un accidente grande, un roce así con un taxista. ¿Qué sucede? El taxista se le pone medio violento a Bernard Gallot, ¿no? Medio se enojó, empezaron una cosa así, y resuelve, agarra de la cartera de la novia un aerosol de gas pimienta. Y lo rocía al tipo, le tiran la cara, bueno, con todo lo que eso implica. Exacto. El tema que sucede ahí es que el gas pimienta en Inglaterra era un arma ilegal. Estaba prohibido. Estaba absolutamente prohibido y era tabulado como si fuera un revólver de bajo calibre, considerado un arma no letal, pero un arma al fin. Entonces, bueno, trató de hacer un acuerdo económico, de solucionarlo, le ofreció plata al tipo, qué sé yo, pero lo agarró un juez en Inglaterra y dijo, vos lo agrediste con un arma prohibida, que esto, que el otro, que eso, y lo condenó a 6 meses preso, de cumplimiento. Oh. Bueno, lo mandan a una cárcel, preso 6 meses. Estuvo 6 meses en cana el tipo, o sea, a cumplir. Que te cuento algo anecdótico. El tipo estaba aislado 23 horas por día. Porque los presos que eran fanáticos de Mansell lo fajaban. Los presos estaban todos con Mansell. Entonces venía que lo fajaban, lo maltrataban. Entonces lo tenían que tener en aislamiento 23 horas diarias aislado para que no lo agarren los presos fanáticos de Mansell. Cuando Jordan se entera, tenía que correr el Gran Premio el fin de semana y no tenía piloto. El piloto estaba preso y iba a seguir preso 6 meses más, no lo iba a volver a tener. Entonces se tenía que encontrar un tipo que pudiera manejar en Spa, o sea, encima no le tocó uno fácil, ¿viste? Y habla y aparece allí un señor que se llamaba Billy Weber. Este Billy Weber era el manager de Michael Schumacher. Yo a veces escucho que Briatore era el manager de Schumacher, que lo llevó... Billy Weber. Era Weber. Que era un genio, tipo, uno de los mejores. Yo lo conocí, un manager tipo brillante, Y bueno, el otro, como estaba corriendo por prototipo, había ganado, andaba muy bien, tenía la superlicencia, nunca había corrido en Spa, ni había manejado el Jordan, pero estaba dispuesto a subirse. Bueno, entre gallo y medianoche lo sentaron a Schumacher arriba del Jordan de Fórmula 1, que nunca había manejado en Fórmula 1. Y el tipo anduvo bien, o sea, bueno, no hace falta que te lo cuente, la verdad que inmediatamente el tipo mostró que era mejor que Gallot, o sea, el tipo lo puso adelante, estaba Jordan enamorado, estaban todos felices con el nuevo descubrimiento de piloto. Y además de todo lo de Jordan, que está felices, había uno en unos boxes más allá, que lo miraba por el alambrado y dijo, lo quiero yo. Ese que se lo quería robar, porque le gustó el tipo, ahora es un gran conocido nuestro, que se llama Flavio Briatore, que en aquel momento dirigía el equipo Benetton. Entonces, Jordan le puso un contrato arriba de la mesa, le dijo, mira, firmamos un preacuerdo, la semana que viene firmamos el contrato y te quedás a correr con nosotros. Le ofreció 3 años de contrato corriendo en Jordan. Y aparece Briatore con sus abogados y cosas. Los abogados eran... ¿Sabes dónde hacían asado abajo el fondo del mar. Sí, lo de la mafia. Abogado, ¿viste? Tipo, todo mafia. Entonces le dicen, mira, yo tengo el motor Ford el año que viene, el oficial. A Jordan se lo bloqueo, no lo va a tener. Tengo este presupuesto, tengo esto, la goma... El tipo le dijo, no solo tengo todo, sino que al otro no le van a dar nada. Si vos querés ganar, tenés que venir conmigo. Sí. Y le ofrece un contrato que se firmara para ir a correr con Benetton. Inmediatamente, Mirá qué linda forma de contratar a Schumacher. Le dijo, yo te pongo el auto, te pongo esto, el otro, vas a tener la posibilidad de andar adelante, todo, y no te voy a cobrar. No te voy a cobrar. Claro. Esa era la oferta que le hacía Briatore. Qué generoso. Y el otro, viendo la posibilidad de tener un motor bueno, de esto, del otro, la verdad que le gustaba tanto a Billy Weber como a Schumacher, más la opción de ir a Benetton que quedarse en Jordan. Pero
él tenía que firmar ese día un preacuerdo que le había mandado Jordan y que ellos lo habían aceptado de palabra, o sea, ya estaba comprometido, donde decía que la semana siguiente iba a firmar el contrato. O sea, era un preconvenio diciendo en que él se comprometía la semana que viene a firmar el contrato. Ese de 3 años que te conté. Lo casan los abogados de nuestro amigo Flavio. Y le cambian una palabra. Que Jordan ni se dio cuenta que le cambiaron una palabra en el contrato. Te cuento cómo se llevaron a Schumacher. Donde decía que la semana que viene iba a firmar el contrato, le cambiaron para que dijera que la semana que viene iba a firmar un contrato. Y firmó un contrato con Benetton. Oh, se lo soplaron. Se lo soplaron con los abogados y cambiándole una palabra. Después Briatore agarró y hizo que Benetton le diera unos mangos a Jordan, porque viste, era una estafa, o sea, claro. era hasta para denunciarlo penalmente. Pero Briatore tenía un problema, que había firmado con Roberto Moreno, el brasilero, y lo tenía firmado por todo el año. Para subir a Schumacher lo tenía que bajar. Entonces se sienta Briatore con Moreno y le ofrece duplicarle el sueldo, te lo mando a tu casa y no vengas más. Y este dice, no, no lo acepto. Por eso te digo, cuando hablamos de Briatore, qué buen muchacho, que esto hay que conocerlo y verlo actuar en cada una de las cosas. El contrato de Moreno decía que él iba a recibir un chasis con esto todas las carreras. Pero no decía un auto, decía un chasis. ¿Querés que te cuente más, Caíto? ¿Qué es lo que tenía en la ciudad? Lo que le ponían no tenía ruedas, era un chasis. Era un chasis. Acá dice, en las carreras el equipo proporcionará un chasis para participar en la carrera. Ahí está el chasis. No tiene motor, no tiene rueda, ¿no? ¿Querés correr? Sí. Entonces, a través de, mirá, te vamos a dar solo, ponerte el chasis en 4 caballetes, Qué sinvergüenza. lograron hacer un acuerdo de disolución dándole unos pesos, qué sé yo. Pero, bueno, no hace falta ni que cuente más. El contrato decía chasis, te imaginas que el tipo estaba... Claro. Sonado. Y la verdad que en esa operación donde ellos se lo llevan a un Schumacher brillante, ahí ves los entretelones de los pillos de la Fórmula 1, porque fíjate que a Gallot, cuando salió de la cárcel lo abandonaron, al otro cuando todos estaban atrás de algún negocio, a Jordan lo estafaron, le cambiaron una palabra en un contrato y lo estafaron. Cuando el tipo amagó que iba a hacer acciones legales, que no, viste, le dieron unos pesos, ya está, viste, se arreglaba. Y yo creo que es más escandaloso lo que le hicieron a Moreno. Vergonzoso. El contrato que dice que te vamos a dar, chasis. Mira, ahí está en 4 caballetes, tenés un chasis ahí. Armate el auto de carrera vos. Perdón, y te lo llevo toda la carrera el chasis. Bueno, lo apretaron para sacarlo. Claro. Y bueno, y así nace la relación de Benetton, Briatore, Schumacher. Y vuelvo a decir, el manager de Schumacher no era Briatore, era Billy Weber, un tipo increíblemente bueno, que bueno, llevó la carrera de Schumacher y todo, la manejó él aún cuando estaba en Ferrari, en todos los equipos. Schumacher nunca se separó de él, Y bueno, y ahora Briatore es el que puso a Alonso, que el manager de Alonso era Adrián Campos, o sea, es como que se atribuye el haber sido el manager y llevar a un montón de pilotos, que en realidad yo conocía a los managers de cada uno, o sea, tipo Adrián Campos ni hablemos, la verdad que además de muy buena persona, un tipo brillante. Pero bueno, Caíto, ahí vemos como cambiando una palabrita, capaz que podés ir a correr a Benetton que te dan un chasis. Pero la historia, ahora un poquito para redondear y terminar, veamos como el tipo en su mejor año de la carrera deportiva, Gallot, ganó Le Mans, Fórmula 1, todo, un roce con un taxista le destruyó la carrera. Ese roce con el taxista le dio una oportunidad única al alemán que estaba corriendo el prototipo, que era Schumacher. Y cuando el tipo demostró que Schumacher era Schumacher, ahí empezamos a ver las pirañas como muerden, ¿viste? Así que bueno, Caíto, esta es la historia del taxista que cambió la Fórmula 1.
Qué va, linda historia. Linda Muy historia, linda. poco conocida. Sí, poco conocida y que marca las personas, ¿viste? Que Exacto. siempre nosotros cuando charlamos decimos que es mucho más importante que conozcamos la historia de los personajes, que una fecha, que cómo salió, Seguro, claro. que la estadística o lo que sea. Y acá te los marca Sí, sí, te lo marca pinta quién es quién, ¿no? y de cuerpo entero. Sí, O sea, sí. Bandido. ahí lo ves bien de bandido, todas las que hizo y, perdón, se salió con la suya, ¿eh? Tipo que fue expulsado de por vida de la Fórmula 1 y después socio de Eccleston y de otros bandidos, Cae ha parado, logrado que cae parado. quedara caduca todo, ¿no? Cae parado siempre. Sí, sí, sí. Son personajes, viste, que vos los tenés dentro de la historia de la Fórmula 1. A una vez le tuvieron que dar un indulto presidencial para que no vaya preso. Después le tuvieron que dar un indulto porque lo habían suspendido por 99 años en la Fórmula 1. O sea, es un tipo que además de que las hace, cuando las tiene que pagar, no las paga. Es verdad. Pero bueno, acá vimos cómo el señor Briatore se robó nada más ni más ni Michael menos Schumacher. que a Michael Schumacher. ¿Eh? ¿Qué tal? Una historia por lo menos curiosa, ¿no? No, curioso e importante, Importante saber ese quién pedazo es de quién historia, y quién. quién lo condujo al éxito, a Schumacher, Seguro, ¿no? tipo agarró, como armó manager, todo. ¿no? Pero él cuando se sienta con Billy Weber, le aclara, los motores buenos de Ford los tengo yo. Yo ya me ocupé que Jordan no los tenga. O sea, le había no solo armado él, Le sino que bloqueó a Jordan. le había bloqueado al otro. Perdón, es la forma en que se maneja. En la Fórmula 1 no tiene corazón, ¿viste? Es verdad, Ni escrúpulos. es verdad. Bueno, nos vamos, historiador. Nos vamos hasta la próxima. Volvemos 7 días, por supuesto, Sí. ¿no? Y venimos con alguna historia que no quiero adelantar mucho, pero que es desconocida. No es poco conocida. Esta va a ser una historia que va a ser una novedad para todos. Muy interesante. En 7 días lo vemos. Gracias. Eduardo Ramírez, nuestro historiador, estará en 7 días junto a todos nosotros, a Miguel Páez, a Johnny Levián, para más historias de campeones. Será hasta entonces, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Chau, campeones.